pandemia del COVID-19 continúa impactando a Puerto Rico y al mundo. Y en estos momentos experimentamos un aumento de casos, continúan surgiendo variantes y ahora nos mantenemos alerta ante la hepatitis aguda infantil. Estamos enfrentando diversas situaciones de salud serias, por lo que debemos mantenernos informados para protegernos. Para dialogar sobre la hepatitis aguda infantil y la situación actual del COVID-19, me acompaña el doctor Héctor Villanueva Rodríguez, pediatra y asesor clínico de Health Pro Med. Gracias por estar con nosotros acá en este programa especial. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, vamos a comenzar con el tema de la hepatitis aguda infantil. ¿Qué es y cómo comienza a manifestarse? Pues mira, Zoraida, esta es una condición, ¿verdad?, que se ha descrito reciente. Hepatitis, tú sabes que es un término bien amplio. O sea, hepatitis a lo que se refiere es, en términos generales, una inflamación del hígado. En este caso en particular, ¿verdad?, que es el tema que vamos a estar elaborando durante el día de hoy, es una hepatitis aguda severa en niños. O sea, es una hepatitis infecciosa, ¿verdad?, y de origen desconocido, es el apellido, porque todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que la provoca. ¿Ves? La mayor parte de los casos que se han reportado hasta ahora, de hecho en Estados Unidos, hay reportado cerca de 109 casos, ¿verdad? Algunos todavía en la categoría de sospechosos, y estos 109 casos están distribuidos por lo menos en 25 estados de la nación. De esos 109 casos, el 90% ha requerido hospitalización, o sea que no es una hepatitis leve como tradicionalmente vemos en niños, sino que es un cuadro severo que el nene probablemente se deshidrata, entre otras razones, para hospitalización y requiere una intervención más específica. De hecho, ya se han reportado entre este grupo de desde un mes hasta 16 años, se han reportado ya 5 muertes. El 90% requiere hospitalización, ha requerido hospitalización, y el 14% de esos casos ha requerido trasplante de hígado. O sea que para que tú veas que no es una hepatitis sencilla, es una hepatitis que desarrolla un cuadro severo que evoluciona, ¿verdad?, a daño hepático que requiere entonces un trasplante de hígado. Doctor, resulta un poco preocupante el hecho de que no se sabe de dónde surge y entonces pues es más difícil prevenir que los niños se contagien. Es correcto. Por lo menos en la serie de Estados Unidos, ¿verdad?, de estos 109 casos que están reportados y que está evaluando el CDC y la Organización Mundial de la Salud, en un 50% de los casos se ha encontrado un agente causante, o que aparenta ser el agente causante, que es un adenovirus, el adenovirus tipo 41. Este adenovirus no es nuevo, o sea, los adenovirus fueron descubiertos hace muchos años y circulan en las comunidades y son uno de los principales causantes de enfermedades respiratorias tipo catarro o enfermedades gastrointestinales como las gastroenteritis virales. Pero lo que pasa es que en ese 50% de esos 109 casos se ha encontrado que han salido positivos a pruebas para adenovirus tipo 41. ¿Y ese adenovirus se contagia por contacto o por inhalación? ¿Cómo? Bueno, mira, pues esa es parte de la investigación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las hepatitis A, que son las que con más frecuencia vemos en niños, pues la ruta de contaminación es oral fecal. Eso significa que el niño ingiere, ¿verdad?, o el adulto también, ingiere comida o agua contaminada con hepatitis A. Aquí, ¿verdad?, los adenovirus pueden ser transmitidos de forma por micropartículas que flotan en el aire cuando uno estornuda y tose, o puede también transmitirse de la forma de la hepatitis A. Por lo tanto, la prevención que hay que tener para evitar contagio envuelve tanto la prevención respiratoria con la mascarilla como el lavado de manos frecuente para evitar la ruta oral fecal. Doctor, tengo una duda y quisiera que me la aclarara porque ahora viene el verano, vienen las piscinas. ¿Se transmite en el agua, mencionó, pero es cuando la ingieres? Cuando la ingiere, cuando la ingiere. Digo, lo de las piscinas también, ¿verdad?, hay que tener en cuenta, ¿verdad?, porque aunque las piscinas usualmente tienen unas cantidades significativas de cloro para evitar los patógenos, sabemos que los niños entran en la piscina y particularmente los pequeños pues pueden tragar agua, ¿verdad? Pero obviamente es algo que los padres deben estar pendientes también. Todavía acuérdate que esto es una condición nueva, ¿verdad?, que se ha reportado nueva y que por lo tanto todavía está en investigación. De hecho, en Estados Unidos, estos 109 casos es un periodo acumulativo de 7 meses. Desde octubre del 2021, en el estado de Alabama y en Carolina del Norte, empezaron a reportar estos casos. ¿Qué pasa? Se ha dado a la luz pública porque en Reino Unido, en Inglaterra, en el mes de abril, ¿verdad?, se reportaron 9 casos en un solo sitio
y después ha salido a relucir que en cerca de 12 países de Europa han reportado casos también, tal vez en menor intensidad que Reino Unido y Estados Unidos. Claro, no se sabe si es que hay más vulnerabilidad o hay más prevalencia de casos en esos sitios, o es que sencillamente han sido más eficientes en detectar los casos. En detectarlo. Antes de pasar a cómo prevenir esta condición, porque sabemos que los papás ya son casi unos expertos tratando de evitar que los niños se contagien con COVID y ahora tenemos esta situación que ha surgido, yo quisiera que dialogáramos sobre qué debe observar el padre o y la madre en este menor para que le pueda causar sospecha de que hay algo que no está bien y que pudiese estar relacionado con la hepatitis. Pues mira, Zoraida, el Departamento de Salud, ¿verdad?, y el CDC pues han sido muy eficientes en enviar comunicados tanto a nosotros, a los proveedores, para estar alerta, porque somos el primer punto de contacto, ¿verdad?, en caso de pediatría de los padres con un niño enfermo. Y también están promoviendo literatura, que ya la vi, que el Departamento de Salud la está distribuyendo, ¿verdad?, la división de epidemiología para los padres en un lenguaje sencillo, para que no cunda el pánico, ¿verdad? Para que no haya un estado de alarma, sencillamente que sepan de la condición y que se preocupen. Y en la mayor parte de los casos reportados, ¿verdad?, los síntomas pueden ser inclusive síntomas compartidos con virus gastrointestinales o virus respiratorios. Predomina, claro, en estos casos reportados el componente gastrointestinal, con diarrea, vómito, dolor abdominal, algunos han presentado fiebre, pérdida de apetito, cansancio, y algunos han presentado una orina color más oscura o unas heces fecales, o sea, una excreta con un color menos intenso, ¿verdad? Tal vez tirando más a crema o a blanco, ¿verdad? Todas esas son señales para un padre que tiene que tener, ¿verdad?, el nivel de alerta necesario para buscar ayuda médica. Y pues acudir al proveedor de salud más cercano, ¿verdad? Lo que pasa es que lo que preocupa es que por lo visto progresa con bastante rapidez, por eso se llama hepatitis aguda, no es un comienzo insidioso. Y ese padre tiene que estar pendiente de que si no consigue, ¿verdad?, al proveedor primario, que es la primera punto de contacto con los padres, pues que acuda entonces a un hospital para hacer la serie de pruebas necesarias para descartar, de hecho, otras condiciones, ¿verdad? Porque no todas las hepatitis ahora están causadas por esto. Exacto. Está la hepatitis A, la B, la C, la D y la E. Y están también las hepatitis que son producidas por otros virus, ¿verdad? El virus de la influenza, el virus del dengue, el virus de la mononucleosis infecciosa, el citomegalovirus, el HIV. Todas estas son pruebas que hay que realizar, ¿verdad?, para descartar condiciones ya conocidas asociadas a estos virus que producen inflamación hepática. Yo estuve leyendo y también se recomienda que los menores, ¿verdad?, con todo lo que está ocurriendo, tengan sus vacunas al día, doctor, y también hay vacunación para la hepatitis. Quisiera que nos hablara sobre este particular. Pues fíjate, ese ha sido el mensaje de la Academia Americana de Pediatría, del Departamento de Salud, del programa de vacunación, ¿verdad?, que con el periodo que hubo particularmente, ¿verdad?, durante el enclaustramiento, ¿verdad?, que tuvimos por un tiempo prolongado, se afectó dramáticamente las visitas de niños sanos y el cuidado preventivo. Y inmunización pues cae en el cuidado preventivo. Ya pues obviamente se ha dado la voz de alerta, ¿verdad?, que estos niveles de vacunación, estas visitas de niños sanos habían disminuido y eso trae consecuencias en cuanto a la salud de los infantes y de los niños que nosotros atendemos. Por lo tanto, o sea, es el momento de ponerse al día, al igual que con la vacuna de COVID, ¿verdad?, que sabemos que es altamente recomendada, ponerse al día con itinerarios de vacunación, porque un sistema inmunológico robusto y fortalecido te ayuda a evitar consecuencias nefastas de infecciones nuevas. Doctor, además de la vacunación, los padres que nos están viendo, ¿qué le podemos decir para que ellos puedan prevenir que sus hijos se enfermen con el hepatitis? ¿Cuál es el mensaje? Ya sabemos que para el COVID es el lavado constante de manos, uso de mascarilla. En el caso de pues fíjate, Zoraida, o sea, yo creo que aquí los niños y los padres tienen ya un doctorado en medidas de prevención con todo este tiempo. Porque da la casualidad que muchas de las medidas que se toman en cuenta para prevenir el COVID son las medidas que tiene que tomar para evitar una condición como esta, como la hepatitis aguda. Pues el lavado de manos, que ya todos sabemos, la mascarilla, evitar, ¿verdad?, decirle a los niños que eviten tocarse particularmente los ojos, la nariz y la boca, y definitivamente, ¿verdad?, tanto adultos, pero particularmente los niños, no ir a visitar personas que están enfermas. Esas 4 medidas son las que los padres tienen que tener pendientes, en adición a estar alerta a los síntomas que ya mencionamos, uno para prevenir y lo otro para buscar ayuda con un médico, el pediatra o el centro de salud o la sala de emergencia en caso de que vean que el cuadro
va deteriorando progresivamente. En el caso de los pacientes pediátricos, ¿hay algún rango de edad que sea más probable que se contagien con hepatitis? O sea, menos de 5 años, de 6 a 8, por ejemplo. Bueno, lo que sucede es que con esta condición ahora, ¿verdad? Esta hepatitis aguda, lo que se ha visto es desde un mes hasta 16 años. O sea, es lo que se ha descrito en estos 109 casos que están reportados de los pasados en 7 Estados meses. Unidos. De hecho, en Puerto Rico, pues no sé si sabes que eso trascendió en los medios de comunicación, que ahí tengo entendido que es una niña de 2 años, sé que está entre la edad de 0 a 5 años, tengo entendido que es 2 años, que ya presentó un cuadro clínico sugestivo, ¿verdad? Y ese caso ya está reportado al CDC, aunque no ha sido confirmado como tal. O sea que muchos de estos casos que están reportados están en evaluación, buscando, ¿verdad?, qué pudo haberlo provocado e ir descartando otras causas conocidas de hepatitis, ¿verdad?, y estar seguro que es una de origen desconocido, ¿verdad? Lo más cercano que hay es que el 50%, como te mencioné, se ha encontrado adenovirus tipo 21. ¿Hay tratamiento para, en algunos casos? Sí, lo que pasa es que el tratamiento, ¿verdad?, como muchas condiciones virales, es un tratamiento de soporte, ¿verdad? Por ejemplo, un niño que llega como vómitos y diarrea, pueden ser uno de los síntomas clínicos de presentación, pues muchas veces los nenes son muy propensos a deshidratarse, ¿verdad? Pues básicamente el nene se hospitaliza, ¿verdad?, y se hidrata, se hace las pruebas de laboratorio requeridas para tratar de determinar la causa y pues analgésicos, antipiréticos para la fiebre, o sea que es tratamiento de soporte en lo que el cuerpo lidia con la condición. Eventualmente, en la medida que se sepa más sobre esto, ¿verdad? Y me imagino que habrán estudios clínicos y habrá muchas pruebas que se hacen con medicamentos para poder atacar esta enfermedad. Yo sé que es momento de poder ir a una pausa, pero ahí se ha hablado si está esto relacionado con el COVID o no, y ya se ha estado, ¿verdad?, publicando información de que todavía pues no se puede dar con certeza eso, pero al regreso de la pausa yo quisiera que dialogáramos un poquito porque puede, ¿verdad?, el pensamiento colectivo decir esto está muy asociado, es muy seguido, hay que ver si es casualidad o puede estar relacionado, así que vamos a una pausa y regresamos en breve con este programa especial y la orientación con el pediatra Héctor Villanueva Rodríguez. Bueno, estamos de regreso a este programa especial Salud COVID-19. Hoy estoy dialogando con el doctor Héctor Villanueva Rodríguez, pediatra y asesor clínico senior de Health ProMed. Ya hablamos sobre la hepatitis aguda infantil y queríamos dialogar a ver si estaba relacionado con los casos de COVID, pero según lo que había estado leyendo, que ha sido publicado ya en distintos medios, hay muchos de estos niños que están contagiados con la hepatitis que ni siquiera están vacunados contra el COVID porque no tienen la edad para hacerlo. ¿Qué nos pudiese decir al respecto, doctor? Pues mira, Zoraida, hasta ahora, ¿verdad? Y eso pues ha habido mucha información, ¿verdad?, que se ha promovido. Yo siempre digo que uno tiene que tomar las decisiones basadas en información científica y prestarle atención a los medios oficiales, ¿verdad? El CDC tiene unos excelentes recursos en inglés y en español para orientación tanto a los proveedores como a los padres. O sea, con respecto al COVID-19, con respecto a la vacuna, realmente no se ha encontrado absolutamente ninguna relación, ¿verdad? En todo caso, si uno, ¿verdad?, se va bien específico, hay más probabilidad, ¿verdad?, que el virus del COVID-19, al igual que otros virus, como ya mencioné, como el dengue, la influenza, HIV, citomegalovirus, pueda producir una hepatitis, pero con la vacuna realmente no se ha encontrado ninguna relación, ¿verdad?, que haya un número mayor de casos identificados y que estén vacunados, porque han habido casos de los 109 que mencioné que están vacunados, como obviamente están muchos niños, y han habido otros casos que están sin vacunar. O sea que no ha habido una predominancia de niños vacunados con esta condición. O sea que para nada, ¿verdad?, está relacionado a la vacuna. Y entonces, para retomar del segmento anterior, las medidas para prevenir que los niños se contagien con hepatitis son muy similares a las de prevención de COVID. Exacto, como mencionábamos, ¿verdad?, el lavado de manos, o sea que eso tenemos doctorado. Fundamental. La mascarilla, definitivamente. Evitar, ¿verdad?, decirle, y los adultos también, pero enfatizar a los padres que le digan a los niños que no es bueno estarse tocando particularmente los ojos, la nariz y la boca, ¿verdad?, porque son posibles portales de entrada del virus, y pues evitar, ¿verdad?, a veces el abuelo, la abuela, alguien de la familia está enfermo, pues evitar que los niños vayan a visitar a personas que sabemos que están enfermos, sobre todo si no se sabe
cuál es la causa de la enfermedad. Doctor, todo esto es bien importante, pero hay que tener también mucho cuidado en cómo le llevamos toda esta información a los niños para no cargarlos demasiado, porque ellos llevan ya básicamente 2 años con mucha información, que ellos no estaban preparados para esto y lo han hecho muy bien hasta el momento. Claro. Pero cómo poder darle la información a ellos y darles todas las herramientas que necesitan sin afectarlos a nivel psicológico y que los podamos poner hasta cierto punto muy ansiosos. Sí. ¿Qué recomendación le puede dar a los padres? Pues fíjate, Zoraida, yo creo que a los niños, ¿verdad? Pues hay que hablarles claro, ¿verdad? Pero tú tienes que ver, ¿verdad?, cuál es la capacidad y el nivel de comprensión de tu hijo. Por ejemplo, esta discusión que hemos tenido hoy, ¿verdad? Pues un niño preescolar o niños en escuelas elementarias tempranas, pues tal vez no se entre en ese detalle. Sí se puede mencionar, ¿verdad?, que al igual que el COVID-19, que ya pues todos literalmente, yo creo que hay unos niños pandémicos, ¿verdad?, que tienen 2, 3, 4 años, que gran parte de su vida ha sido bajo esto. De una manera sencilla, explicarles, ¿verdad?, que hay un virus, ¿verdad?, que está provocando ciertas enfermedades y esta en particular, ¿verdad?, que es una hepatitis, y que lo importante es que las mismas medidas que han estado utilizando para la prevención de COVID son las que siguen vigentes literalmente para cualquier enfermedad infecciosa. Así que yo creo que es cuestión de saber cuál es el nivel de comprensión de tu hijo y tratar de darle unas herramientas, ¿verdad?, para que pueda entender sin que se alarme o se asuste innecesariamente. Y el modelaje, doctor, Y el modelaje, claro, definitivamente. No le puedo decir al nene que se ponga la mascarilla si yo no la uso, Exacto. que te lave las manos si no lo hago frecuentemente. O sea que ese es la mejor herramienta que tienen los padres, el modelaje y la educación, y la consistencia en la educación. Exactamente, y un mensaje claro. Bueno, doctor, en cuanto al COVID, continúa en aumento y hoy, por ejemplo, la tasa de positividad está en 26.21% y las hospitalizaciones aumentaron a 305 según el reporte del Departamento de Salud. La Organización Mundial de la Salud ha estado también alertando sobre la aparición de nuevas subvariantes de Omicron. Este incremento en los casos positivos pudiese estar relacionado a estas subvariantes o a la flexibilización de las medidas, porque ciertamente vemos que hay muchas personas que ya han hecho a un lado la mascarilla y hay quien tiene el pensamiento errado de que ya estamos casi por finalizar la pandemia. Y hemos visto que hay un aumento en la tasa de positividad bien drástico y todavía nos faltan los números del pasado fin de semana de Madres y de Justas. Pues fíjate, yo creo que tú has dicho básicamente lo más importante, que tiene que estar la comunidad pendiente. O sea, se ha sumado una cosa, yo digo a veces que se junta el hambre con la necesidad. O sea, se ha juntado una flexibilización en las medidas, ¿verdad? Sabemos que todos estamos saturados, ¿verdad? La mascarilla ya yo la veo y me dan ganas de gritar, ¿verdad? Pero yo sé que muchas personas también, pero todavía, ¿verdad?, hay que mantenerse cautelosos, o sea, hay que mantenerse en alerta. Y esa combinación, ¿verdad?, de que se bajan y se flexibilizan las medidas que ayudan a prevenir contagios, pero también aparecen nuevas variantes y subvariantes, como ha ocurrido con Omicron, pues causa también, inclusive es peligroso, que causa la percepción de que las vacunas no sirven, ¿verdad? Y se ha dicho en múltiples ocasiones que las vacunas definitivamente son útiles porque fortalecen tu sistema inmunológico de enfrentarse al virus. Con las variantes y subvariantes de Omicron, ¿verdad?, pues se ha visto que puede perder eficacia en prevenir el contagio, pero sí se sabe y se enfatiza mucho la importancia de la vacunación porque te ayuda a evitar, ¿verdad?, la severidad, la hospitalización o la fatalidad. Por eso es que se sigue enfatizando en la vacunación y Puerto Rico, ¿verdad?, pues tiene el privilegio y la dicha de ser uno de los estados de más alta en la campaña de vacunación, ¿verdad?, que un % mayor de personas vacunadas. Y eso pues nos podemos sentir honrosos, ¿verdad?, y orgullosos, y creo que el Departamento de Salud ha sido pues muy eficaz en este mensaje. Así que hay un grupo de pacientes, ¿verdad?, que son los pacientes todavía desde que nacen hasta los 4 años, que todavía no son elegibles para vacuna. Y precisamente teniendo en cuenta en ellos es que las personas que son elegibles para vacuna, ¿verdad?, pues los tienen que proteger. ¿Y cómo lo protejo? Aparte de la educación y de las medidas de prevención, pues vacunándome yo, ¿verdad? Si yo tengo un hijo que está en esas edades, un nieto, pues si yo me vacuno, yo mitigo el riesgo de que ese niño se infecte. Nosotros en nuestro centro, pues llevamos ya desde marzo del 2020 haciendo pruebas para detección de COVID. Interesantemente, ahora en el mes que terminó, en el mes de marzo, el mes anterior, vimos que el % mayor de pacientes infectados eran menos de 10 años.
¿verdad? Y que eso es cónsono, ¿verdad?, con la vulnerabilidad, particularmente los niños de 0 a 4 años que todavía no tienen la vacuna. O sea que definitivamente, ¿verdad?, pues la medida de prevención, ¿verdad?, en cuanto a lo que hemos discutido, es esencial, asociado a la educación y la vacunación. Y la vacunación y también los refuerzos de las vacunas para que puedan Correcto, estar a nivel óptimo. Correcto, correcto. Mucha gente, ¿verdad?, pues piensa que estos refuerzos son innecesarios, ¿verdad? Vuelvo y digo, uno no puede vivir de espalda a la ciencia, ¿verdad? Si tú vas a construir una casa, tú consultas con un arquitecto. Si Claro, tú tienes una los que situación saben. legal, tú consultas con un abogado. Pues en el área de salud tengo que consultar con los expertos en esto, ¿verdad? Uno entra a todas estas redes sociales y a veces yo me pongo a ver cosas y me sorprendo, porque colocan a personas que tienen muy buena capacidad de transmitir un mensaje, ¿verdad? Y tienen un vocabulario selecto y dicen cosas que te hacen dudar. Sí, disparate. Inclusive a mí, ¿verdad?, que tengo base científica. Por lo tanto, si uno va con información, tiene que dejarse llevar, y vuelvo a enfatizar, tanto el Departamento de Salud como el CDC tienen muy buena información para los padres, en nuestro caso en pediatría, para que se mantengan informados de qué es lo último y qué es lo correcto y qué es basado en evidencia científica para tomar la decisión de proteger a tu niño. Eso es así. Doctor, estamos en la recta final del semestre escolar y hemos visto que tanto en escuelas públicas como privadas se han reportado muchos brotes y están ahora los campamentos de verano a la vuelta de la esquina. Y yo creo que también está relacionado con la flexibilización y que ya las personas pues están cansadas de la mascarilla. ¿Cuáles son las recomendaciones para los padres de cara a que ahora los niños están terminando el semestre escolar con todos los brotes que se han reportado y encima ya se acercan los campamentos? ¿Cuál es la recomendación para los padres para seleccionar un campamento y qué deben de estar pendientes? Pues mira, Zoraida, definitivamente, número uno, pues no baja la guardia, ¿verdad? Los niños son niños y los niños pues piensan, aún con toda la educación y todas las experiencias que han vivido, ellos, la diversión va número uno, y seguridad pues puede ir en un plano inferior, ¿ves? Por lo tanto, es a los adultos lo que nos corresponde establecer unas medidas de control. Las escuelas y el Departamento de Educación sé que ha sido muy diligente y muy eficiente en mitigar este contagio. Sé que han habido pues múltiples brotes, ¿verdad? Pero reconozco que a veces el nene que tiene rinitis alérgica, el papá lo manda porque entiende que tiene una congestión nasal que la base es alérgica, pero en innumerables ocasiones hemos visto pacientes que padecen de rinitis alérgica, pero esa congestión era secundaria a COVID. ¿Ve? O sea que, número uno, los padres deben estar pendientes y al igual que no deben enviar niños enfermos a la escuela, no deben enviar niños enfermos al campamento. Yo sé que los campamentos hay muchos planificados. Yo personalmente he llenado una infinidad de exámenes físicos y siempre alerto a los padres, ¿verdad?, desde el punto de vista de ellos, no enviar niños enfermos y seguir enfatizando a las nenes que las mismas medidas cautelares que ellos tomaron en la escuela son las medidas que tienen que tomar en el campamento. Reconozco que en los campamentos, en la gran mayoría, pues se realizan actividades al aire libre y eso pues favorece, ¿no? Pero de todas maneras, pues tiende a haber aglomeramiento cuando van a las áreas de comida, de toma de alimentos o actividades más pasivas, exacto. Y los niños pues son bien, se tocan, se besan, se abrazan, ¿ves? Por lo tanto, yo te diría que es una combinación de la educación y las medidas cautelares que tenga el padre con el ejemplo. Las personas que van a estar a cargo de los campamentos, ¿verdad?, que sigan los protocolos establecidos y que ya, yo creo que todos sabemos, ¿verdad?, cuáles son las formas de mitigar el riesgo. Y pues educar a los niños para que ellos también, en la medida que puedan, pues puedan evitar el contagio. Doctor, usted menciona estos puntos bien importantes, el seguir los protocolos y el no llevar niños enfermos a los planteles. Y es sumamente imperativo que se siga porque, por ejemplo, hay padres que dicen, es que no tengo quien me cuide el niño, pero yo creo que es alergia, pero en estos tiempos ya una alergia es motivo de desconfianza porque el COVID se presenta de distintas maneras. Eso es bien importante porque con una positividad, ¿verdad?, de 26.2%, como escuché esta mañana, los datos que da el Departamento de Salud, pues hay que tener un nivel de alerta, ¿ves? Entonces es importante, número uno, que si el nene está enfermo, no lo lleven a la escuela, ¿verdad? Es importante que busquen ayuda, ¿verdad? Y traten de hay múltiples posibilidades para hacerse las pruebas. El Departamento de Salud tiene pues múltiples estaciones para hacer pruebas y las pruebas caseras, ¿verdad?, que son buenas. Las pruebas caseras, hay mucha gente que no sabe que estas son pruebas de antígenos. Lo que pasa es que son pruebas que usualmente van a arrojar un resultado positivo si ya han empezado los síntomas y han pasado 2 o 3 días. Por eso la misma caja te dice en muchas ocasiones que si los síntomas persisten y tuviste una prueba negativa,
que te la vuelvas a repetir, ¿verdad? Exacto. Porque puede ser que todavía el virus no se había replicado lo suficiente, a pesar de que estás contagiado, la carga viral es más baja y no se detecta en la prueba de antígeno. Al repetírtela, y nos ha pasado a nosotros en el centro en múltiples ocasiones, pacientes que arrojan resultados negativos, pero los síntomas persisten, han tenido historial de exposición, les repetimos la prueba y la prueba sale positiva, ¿eh? Por lo tanto, ¿verdad? Un niño que esté enfermo no lo debes enviar, lo debes de monitorear con las pruebas, si tienes la alternativa de la prueba casera, o acudir a un sitio en donde te la puedan realizar para estar seguro que esa agüita por la nariz, ¿verdad? Es alergia y no es COVID. Yo siempre digo que los catarros comunes existen, pero en este momento que hay una positividad de 26.2, el catarro se diagnostica cuando tienes una prueba, ¿verdad?, de discernimiento de COVID negativa. Pues está bien, pues es catarro. Exacto, ¿no? Y que se han reportado ahora hay micoplasma, influenza, que siempre ha estado presente y que Correcto. También es sumamente contagiosa. Es correcto, sí. Ahora en pediatría, ¿verdad?, pues hemos visto, sí, definitivamente casos de influenza, que es otro virus, ¿verdad? El micoplasma, que es una bacteria. Lo que pasa es que con el micoplasma hay que tener cierta cautela con la prueba, y eso los pediatras nos han enfatizado mucho, ¿verdad? Que la prueba de micoplasma lo que mide son anticuerpos, no mide la presencia de la bacteria. Si tú tuviste una infección en el último año, hay gran probabilidad de que esos anticuerpos todavía estén circulantes y te puede dar una falsa percepción de reinfección. Así que pues, eso es un detallito, ¿verdad?, que nos han enfatizado mucho los pediatras para que podamos informar a los padres, para que sepan, ¿verdad?, si tienen una infección y si es una reinfección. Lo importante es consultar al médico siempre. Claro, Gracias, doctor, siempre por estamos estar. disponibles. Claro que sí, gracias por estar con nosotros en este programa especial. De esta manera finalizamos. Agradecemos una vez más, debo decir, al doctor Héctor Villanueva Rodríguez por haber estado con nosotros para darnos toda esta información tan importante, y los esperamos en el próximo programa de Noti6 especial. Que tengan excelente día.